Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Ibarra y vamos a estar hablando mi equipo y yo sobre el Acuerdo de Paz de Dayton para el PIA de Acuerdos Internacionales de Solución de Conflictos. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción sobre los antecedentes o el contexto por el cual se tuvo que realizar el acuerdo. Este acuerdo se tuvo que realizar a raíz de la desintegración de Yugoslavia y de todos los conflictos que hubieron cuando todos estos países que ahora existen se empezaron a desintegrar. Bueno, como ya mencioné, pues los países que integraron o que participaron activamente en esta guerra bélica fueron Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, que pues peleaban principalmente por las fronteras y por razones sociales, de etnia y políticas, ya que tenían ideales políticos muy contrarios y además pues son muchas etnias diferentes, muchas culturas y muchas religiones diferentes que hicieron que existieran estos conflictos cuando se querían independizar. Eh, Anteriormente Yugoslavia estaba dividida en tres repúblicas y en varios grupos religiosos, como ya mencioné, que entre ellos eran los ortodoxos, los croatas y que eran católicos, y los bosniacos, que eran musulmanes principalmente. Y en 1990 surge un partido de fútbol, y en este partido, que era de Croacia y Serbia, es cuando se empiezan a notar más estas diferencias de cultura, y después de esto pues empiezan a surgir ideas separatistas, y con ello la separación de Bosnia y Herzegovina, que fue el 5 de mayo de 1992. En esta separación o en esta independencia es cuando empiezan ya a surgir más estos conflictos. Los serbios, que eran los ortodoxos, habían amenazado a los bosnios con que ocuparían el 49% del territorio si estos se independizaban. Y pues ya que sucedió esto el 7 de marzo, nace la República de Srpska, que pues formó un ejército, su propio ejército, con la idea de la limpieza de etnias. Y con esto pues surgieron pues muchas violaciones a los derechos humanos, hubo más de 200.000 muertos y surge una crisis humanitaria por migración del 2.3 millones de refugiados que salían de Bosnia y de Herzegovina para poder refugiarse en algún otro país de Europa. Y es aquí donde empiezan a intervenir actores internacionales como la ONU y la Unión Europea con sus instituciones para poder ver si pueden ayudar a estos estados a negociar y poder solucionar sus conflictos. En el papel que jugó la sociedad internacional en este conflicto, pues como ya mencioné, primeramente fue la intervención de la ONU y de la Unión Europea, pero no tuvieron mucho éxito a la hora de intentar negociar o de ayudar a que negociaran estos países, y surgió todavía durante años siguieron estas guerras y estos enfrentamientos. Existieron muchas violaciones a los derechos humanos, y en este punto ya no intervino la ONU, ya no había asociaciones o instituciones internacionales que intervinieran directamente, solamente ACNUR, que pues ayudaba a los refugiados. Y fue hasta 1995 que Billy Clinton, que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos, fue quien intervino y mandó tropas de la OTAN a Bosnia, fundando así las bases para que por fin acabara la guerra. Y ahora es cuando surge el acuerdo. Este acuerdo principalmente es firmado por Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y el objetivo, uno de sus principales objetivos, era que los involucrados optaran por un compromiso para solucionar el problema, y que este fuera pacífico y la guerra y las intervenciones acabaran. El acuerdo en sí se llama Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina. Y en los
países involucrados o instituciones involucradas como terceros o como mediadores es pues Estados Unidos, ya que ahí fue donde se firmó, la ONU, que también intervino para ayudar a la negociación, la OTAN y la Unión Europea, que de hecho la Unión Europea fue quien mandó al que fue el mediador o el árbitro para que se pudieran llevar a cabo las negociaciones. Y pues los objetivos que tenía este árbitro eran pues los muy parecidos a los que siempre ha tenido la Unión Europea, que es que existiera una división del territorio, que el sistema político fuera más democrático y diplomático, y pues ya empezaron a intervenir. Mi nombre es Juliana Berenice Mendoza Moreno, actualmente estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Curso el 7º semestre en el grupo 701 y ahora nos basaremos más en la materia de acuerdos internacionales de solución de conflictos, en la que englobaremos los acuerdos de Dayton. Dichos acuerdos celebrados en 1995 entre países como Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y cómo es de que los métodos alternos para la solución de controversias se entrelazan con los procesos de dichos acuerdos. Primero que nada, les diré qué son los métodos alternos para la solución de controversias. A lo largo del semestre fue en lo que más nos basamos, pero aún así intentamos rescatar ciertos temas y pues logramos la percepción de características de dichos métodos. Para este tipo de métodos se encuentran 4 niveles, los que son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En la negociación se tiene a las dos partes y se defienden sus intereses entre cada uno de ellos, y de ahí sale un tipo de solución para un beneficio mutuo entre cada uno de ellos. En la mediación se le da oportunidad a una persona, la cual se considera mediador, de expresar dichas soluciones para cada una de las partes, pero estas partes tienen aún así todavía la libertad de escoger la solución o acción final para su conflicto. Y después de ahí nos pasamos a la conciliación, en la cual se le da a una persona el derecho de presentar algún tipo de soluciones y esta también como para lograr preservar el orden entre cada una de las partes, pero aún así no se le da el derecho como tal de intervenir o de decidir para las partes. Les digo, a esta persona se le conoce como conciliador. Y después de ahí viene el 4º nivel, el cual es el arbitraje. En el arbitraje ya se hace partícipe una persona de carácter jurídico, al cual se le considera o se le llama juez o árbitro. Dará un tipo de solución, pero de ahí nos pasamos a la conciliación, en la cual se le da a una persona el derecho de presentar algún tipo de soluciones y
esta también como para lograr preservar el orden entre cada una de las partes, pero aún así no se le da el derecho como tal de intervenir o de decidir para las partes. Les digo, a esta persona se le conoce como conciliador. Y después de ahí viene el cuarto nivel, el cual es el arbitraje. En el arbitraje ya se hace partícipe una persona de carácter jurídico, al cual se le considera o se le llama juez o árbitro. Dará un tipo de solución, pero ya será de manera obligatoria, y con dicha decisión pues se pretenderá dar solución al problema de manera justa y equitativa, o de lo más conveniente para cada uno. Una vez dicho esto, podemos decir que entrelazándolo con los acuerdos de Dayton, en el tipo de negociación que se plasmó en 1995 entre el representante de Serbia, Croacia y Bosnia, fue uno de los más importantes y de los más emblemáticos para darle fin a la guerra entre estos cuatro países, y todo con la finalidad de que Bosnia-Herzegovina se presentara o se respetara su independencia como Estado. Y para este tipo de negociación, lo que más movió a tomar la decisión correcta fue la división de los territorios, y a su vez el respeto entre cada régimen que se englobara. Ahora bien, para la mediación, quien fue la mayor parte, o mejor dicho, quien rescató a estos cuatro países, fue Estados Unidos, con su intervención en una junta que duró de 20 a 21 días, y en la cual se encerró a los representantes dichos anteriormente de Croacia, Bosnia y Serbia, y al mediador Richard, representante de Estados Unidos, el cual sugirió un plan, se podría decir casi perfecto, para que se llegara a un acuerdo. Y pues era más que nada dividir los territorios de manera precisa y justa, y hacerse responsables por las acciones de la OTAN o de los ataques que se tuvieran más adelante. Sin duda, esta intervención de Estados Unidos fue una de las más emblemáticas y de las más importantes que ha tenido a lo largo de su diplomacia. Y ahora bien, para el arbitraje se utilizaron los acuerdos de paz, o bueno, los acuerdos de Asamblea General de Paz, en el que nos recargamos en anexos y párrafos que se respetaron para que dicha sentencia o dichas promesas o acuerdos se cumplieran entre cada uno de los firmantes, y se detuviera así o fuera posible traer la paz a la guerra. Ahora bien, dicho esto, como conclusión le queda de todo lo mostrado anteriormente,
es de que cómo los métodos alternos para la solución de las controversias influyen mucho no solo en nuestro día a día, sino que a veces uno las aplica sin darse cuenta. Puede ser desde el carácter personal hasta llegar a los escenarios internacionales. Como les digo, los acuerdos de Dayton fueron un ejemplo de dicha aplicación, y pues que a su vez traen grandes cambios o hacen tan siquiera la mayor diferencia de un resultado de negociación o de solución.